abandono y la degradación que sufre el Museo de Bellas Artes de Valencia ha sido objeto de la moción que ha presentado esta mañana Joan Calabuig para tratar de impulsar la ampliación de la segunda pinacoteca más importante de España. Con este fin, el portavoz del Grupo Municipal Socialista propondrá una enmienda a los presupuestos generales del Estado para que el Gobierno vuelva a destinar al Sant Pío V los 4,5 millones de euros que se perdieron por la negativa de Rita Barberá a conceder la licencia de obras al Ejecutivo Socialista. Mientras que la Generalitat, el Ayuntamiento y el nuevo Gobierno del Partido Popular le dan la espalda, los socialistas han propuesto, entre otras medidas, la construcción de un túnel que libere de tráfico la entrada principal y permita ubicar un museo de esculturas al aire libre. Convendría que se iniciaran estudios para hacer un túnel por delante del propio museo, de manera que se pudiera quitar el tráfico. Es inconcebible completamente que a los pocos metros en los que se está produciendo haya esa cantidad de tráfico, y además generaría una mejora y resaltaría el entorno de una manera muy clara. Se generaría un espacio cultural de gran valor para la ciudad, y por lo tanto lo que nosotros entendemos es que todo esto no son gastos, sino que es una inversión muy importante en resaltar una riqueza cultural con una potencialidad enorme de resaltar la propia ciudad y de atraer turismo, que es fundamental. Hay que pensar que, por ejemplo, dentro de probablemente en horas, aquí hay miles de cruceristas que están por Valencia y que pueden haber visto que esto es la segunda pinacoteca de España, y si se dan una vuelta por este entorno seguramente se quedarán sorprendidos de la falta de aprecio, la falta de sensibilidad y la falta de sentido común también a la hora de no poner en valor una zona con un recurso tan absolutamente importante como es el Museo Sant Pío V. Solamente hay que pensar una cosa, hay que comparar, por ejemplo, cómo está el entorno de la primera pinacoteca de España, el Museo del Prado, por ejemplo. Joan Calabuig ha recorrido junto con los concejales Salvador Broseta y Vicent Sarrià el entorno del Sant Pío V, donde la degradación es visible en una fachada que lleva años cubierta con mallas metálicas debido a los desprendimientos, unos caminos de tierra sin asfaltar y casas pendientes de unas expropiaciones fundamentales para darle la proyección que merece.